Situémonos, 1953. Irán tiene un primer ministro elegido democráticamente, muy popular además, Mohammad Mossadegh. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su pecado? Pues, fundamentalmente, su gran paso fue nacionalizar la industria petrolera en 1951, que estaba, claro, dominada por la Anglo-Iranian Oil Company. ¿La actual BP? Exacto, la actual BP. Eso, vamos, chocó de frente con los intereses británicos. Y además, no olvidemos el contexto. Plena Guerra Fría. Claro. Washington veía con muchísima preocupación cualquier posible deriva, digamos, hacia la esfera soviética. Y esto, a pesar de que Irán en ese momento funcionaba, era una democracia parlamentaria, con su parlamento, el Majlis, activo. Entiendo. O sea que la democracia importaba. Bueno, menos. Pues parece que sí. Pesaron más el petróleo y la geopolítica. Y ahí es cuando entran en juego la CIA y el MI6. Precisamente. Ellos orquestaron el golpe que derrocó a Mossadegh. Y esto es importante, ¿eh? No fue solo quitar a un líder. No. Fue, digamos, desmantelar un sistema democrático que estaba surgiendo. Todo para proteger sus intereses estratégicos y económicos. ¿Y qué pasó después? Una vez cae Mossadegh, ¿cómo queda el poder? Pues mira, el golpe devolvió el poder absoluto al Shah, a Mohammad Reza Pahlavi, Ah, claro. y se instauró una monarquía autoritaria. Duró más de 25 años, con un respaldo muy firme de Washington. Ajá. El Shah impulsó una modernización, sí, a marchas forzadas, pero también, una represión política muy dura, a través de la SAVAK, su policía secreta. La SAVAK, que además, creo recordar, fue entrenada y financiada en parte por Estados Unidos. Efectivamente. Y claro, ese apoyo tan visible a un régimen represivo, Tuvo que generar malestar, imagino. muchísimo. Generó un resentimiento muy profundo y que fue creciendo, en gran parte de la sociedad iraní. Y ese sentimiento antiestadounidense se acumuló, fue un motor potente para la oposición. Y aquí el análisis señala algo, bastante sorprendente, que la CIA usó tácticamente a clérigos, a ayatolás, contra Mossadegh. ¿Cómo? ¿Cómo se come eso? Sí, es una de las partes más fascinantes, la verdad. Pero ojo, fue una alianza puramente táctica, de conveniencia. Ya. Había figuras religiosas importantes en esa época, como los ayatolás Kashani y Bebashani, que ya se oponían a Mossadegh, lo veían demasiado laico, ¿sabes? Muy occidentalizante para su gusto. Entiendo. Y la CIA, pues, vio la oportunidad. Dijo, aquí hay una brecha. Y aprovechó esa oposición que ya existía para movilizar a sectores religiosos contra el gobierno. No buscaban una teocracia, para nada. Fue pragmatismo puro. Pero visto ahora parece una apuesta muy arriesgada, ¿no? Quizá. No calcularon bien el poder que estaban ayudando a legitimar. Sin duda, tuvo consecuencias no buscadas. Totalmente. Al darles ese protagonismo, pues fortalecieron, sin querer, a las facciones religiosas más conservadoras, las mismas que décadas después liderarían la Revolución Islámica. Hubo un momento clave, por ejemplo, en 1964, una ley que daba inmunidad legal a militares estadounidenses en Irán. Inmunidad. O sea que no podían ser juzgados allí. Exacto. Y eso se vio como una humillación nacional tremenda. Intolerable para muchos. Y en ese ambiente, claro, emerge con muchísima fuerza la figura del ayatolá Jomeini. Efectivamente, Jomeini, que de hecho fue exiliado por criticar duramente esa ley de inmunidad. Ah, ¿fue por eso? Sí, pues desde el exilio se convirtió en el gran líder espiritual de la oposición al Shah. Supo conectar muy bien con ese descontento. Fusionó el nacionalismo iraní con un islam político muy combativo. Y acuñó lo de Gran Satán para referirse a Estados Unidos. Eso es. Hubo otros clérigos importantes en la oposición, claro, en distintos momentos, pero fue Jomeini quien realmente aglutinó todo el movimiento revolucionario. Y saltamos a 1979, la Revolución Islámica. El Shah es derrocado. Y se establece una república islámica, con una orientación, marcadamente antiestadounidense desde el principio, si conectamos los puntos. La paradoja es evidente. Clarísima. La intervención del 53, que buscaba asegurar la influencia occidental y el petróleo, acabó contribuyendo directamente a crear uno de los mayores adversarios de Washington en la región. Increíble. Entonces, ¿cuál sería la gran lección de todo esto, si es que hay una? Pues yo diría que nos muestra los peligros enormes de las intervenciones extranjeras que seguían solo por cálculos a corto plazo. Sí. Apoyar a un autócrata como el Shah y usar tácticamente a fuerzas religiosas
resultó ser profundamente desestabilizador a la larga. Estados Unidos no promovió el fundamentalismo porque creyera en él, claro, No, claro. pero lo usó como herramienta, y las consecuencias, bueno, han sido duraderas y al final contrarias a sus propios intereses iniciales. Es un recordatorio muy potente, sí, de cómo las acciones geopolíticas pueden tener ecos durante décadas y de formas totalmente inesperadas. Más de 70 años después, la sombra de Ajax sigue ahí. Sin duda. Y quizá una reflexión final, ¿no?, para quien los escucha. Más allá del caso de Irán, ¿cómo pudo esta experiencia influir después en las decisiones de las grandes potencias cuando se enfrentan a ese dilema? Ese dilema constante entre, bueno, apoyar procesos democráticos aunque sean inciertos. O priorizar la estabilidad, entre comillas, y los intereses estratégicos más inmediatos. Exacto.